Brahmacharya Vareya Vanashpada Samurtaye Guru Sevaika Nistaya Vaishnavanam Priyayacha Patitanam Samudarta Vavapurnano Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikandrupa Nuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hridayitaya Kunje Vasantad Mudha Srimatam Pranatwasmi Bhakti Hridayam Bhaktiavanakyam Gurum Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este intento de Harikatha. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu, a ver si algún día en alguna existencia o en esta misma vida, de acuerdo a nuestra loba o intensidad, podemos sumergirnos en el océano del Bhakti Rasa. Y estamos estudiando los diferentes tipos de adhikar o elegibilidad para practicar el Vaidhi Sadhana Bhakti. Y en las clases pasadas se han explicado tres tipos de adhikar: Uttam, superior; Madhyam, intermedio; y Kanista o inferior. En la clase pasada entonces estudiamos los diferentes tipos de adhikar de acuerdo a el diferente desarrollo de la fe. El devoto Uttam es superior debido a que es experto en el conocimiento de las escrituras y en el arte del razonamiento. Entonces, Shastra Nipuna, conocimiento muy profundo de las escrituras, y Shastra Yukti, puede razonar, puede argumentar, puede mantener un debate filosófico y fácilmente salir victorioso, Digvijay, en este debate filosófico. Su fe es madura y sus creencias están firmemente enraizadas tras haber realizado la supremacía del Bhakti respecto a los otros procesos espirituales como el karma, el jnana, el yoga místico. El Madhyam Adhikari se define de la siguiente manera: alguien que está lleno de fe en las escrituras, pero que carece de experticia en relación al debate, la argumentación y al entender la conclusión perfecta o el Siddhanta. Por otra parte, el Kanista Adhikari es alguien que tiene poca fe. El Kanista Adhikari tiene fe en que a través de los Shastras va a venir la revelación de la verdad absoluta, pero no conoce a profundidad el contenido de las escrituras. Por lo tanto, él no tiene adhikar ni para exponer los Shastras ni para debatir filosóficamente con otros. Y después de esto explicamos entonces cómo relacionarnos, cómo apreciar, cómo reverenciar a cada uno de los diferentes tipos de practicantes de acuerdo a su adhikar. Entonces el kanista, el devoto neófito, no sabe cómo relacionarse con un madhyam, con un uttam, con un kanista, y comete ofensas. Mientras que el uttam bhakta, él ve a todos como vaishnavas y él mismo no se considera como vaishnava y él no comete ninguna ofensa porque él tiene amor por Dios. Por lo tanto, es deber de nosotros, específicamente hablo por mí, kanista bhakta, soy un kanista aspirando algún día en un madhyam. Entonces es nuestro deber aprender a diferenciar los tipos de devotos y relacionarnos apropiadamente con cada tipo de devoto. Y en el Upadesamrita Sirupa Goswami Pad, en el mantra 5, él nos da la iluminación respecto a cómo relacionarnos con cada tipo de devoto. Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor Krishna. Y como expliqué en la clase pasada, Akarupa Goswami no está diciendo tiene que ser de mi secta o de mi parivar o de mi sampradaya, no. Cualquier tipo de devoto que esté cantando un nombre de Dios, uno tiene que honrarlo mentalmente. Uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual, es decir, a Diksha. Entonces, ¿qué es Diksha? Diksha es el proceso mediante el cual el maestro espiritual entrega Divya Gyan, conocimiento divino, y remueve la carga pecaminosa de la vida del discípulo. Entonces, alguien que ha sido formalmente iniciado, uno entonces ofrece reverencias postrándose. Y además, el devoto que está ocupado en adorar a Bhagavan. Es decir, no solamente que se haya iniciado y que no esté practicando, sino que tiene que haber sido iniciado y además tiene que estar practicando el bhajan.
Y finalmente, en relación al Uttam Adhikari, uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio devocional efectuado sin desviaciones, es decir, Ananya Bhakta, un devoto exclusivo, y cuyo corazón está libre completamente de la propensión a criticar a los demás. Esa es la mejor asociación y acá entonces debemos intentar practicar Saranagati, rendición a este devoto avanzado, porque de esta rendición y esta asociación va a venir toda buena fortuna para nuestra alma. El texto 20 y 21 entonces dice de la siguiente manera: Tatra Gita Adi Suktanam Chaturnam Adhikarinam Madhye Yasmin Bhagavataha Kripa Sa Snatat Bhavaha Syak Chudha Bhakti Adhikaravam Yatevaha Shaunakadischa Dhruva Sacha Chatushanaha. En el Gita, es decir, en el Bhagavad Gita, porque hay diferentes Gitas, pero acá se refiere al Bhagavad Gita, y en otras escrituras se han mencionado 4 tipos de personas que se acercan al Ser Supremo. Primero, los que buscan al Señor para aliviar sus angustias materiales. No tienen con qué pagar el arriendo, entonces va a la iglesia y pide: ay, Dios mío, por favor, que yo me gane el chance para poder pagar el arriendo. Segundo, los que buscan al Señor porque son indagadores. Tercero, los que buscan al Señor por ganancias terrenales. Y cuarto, aquellos que han alcanzado el conocimiento del ser, es decir, tienen Atma Gyan, conocen que son algo más que la materia, que son el ser, y sin embargo aspiran o anhelan algo más elevado que dicho conocimiento. A pesar de que las personas que inician la práctica del Bhakti tengan estos diferentes tipos de deseos, si ellos reciben la gracia del Señor y se dedican por entero al servicio devocional, gradualmente se vuelven elegibles para practicar Bhakti sin mezcla. Entonces, este tipo de personas tienen el adhikar para empezar a practicar Bhakti, pero no Bhakti puro, Bhakti con mezcla de karma o de jnana. Entonces, quiero ganancias materiales, karma, misra, bhakti, pero empieza la práctica del Bhakti. O estoy buscando conocimiento, soy inquisitivo, jnana, misra, bhakti. Bhakti mezclado con conocimiento especulativo, con conocimiento empírico. Sin embargo, si ellos empiezan entonces la práctica gradualmente, en la medida en que purifiquen el corazón y tengan la asociación apropiada, ellos pueden gradualmente volverse elegibles para practicar Uttam Bhakti, Bhakti puro o Bhakti sin mezcla. Ejemplos de lo anterior contamos con Kayendra, el rey de los elefantes, Saunaka Rishi y los otros sabios, Dhruva Maharaj y los Chatusanas, es decir, los 4 Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sananda y Sanat Kumara, los hijos célibes del señor Brahma. Y pues todos estos ejemplos han sido descritos en el Srimad Bhagavatam Mahapurana. Bien. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 7, en el texto 15, se describen 4 tipos de personas que no llegan a Krishna, que no se acercan a Krishna, que no tienen interés en la práctica de la conciencia de Krishna. Namam duskritino mudha prapadyante naradhama mayaya aprahrita gyana asuram bhavan asritaha. Estos 4 tipos de personas tienen un mínimo común denominador. ¿Cuál es? Duskritino, es decir, son impíos. Y ellos no se acercan a mí, dice el Señor Krishna. ¿Cuáles son estos 4 tipos de personas? Primero, mudha. Mudha significa necio o también significa asno. Entonces, ¿por qué los pobres borricos tienen este karma de que se los considere tontos e ignorantes? Porque a veces al asno le colocan unos tapaojos y le colocan enfrente una zanahoria. Y además le colocan una pesada carga sobre su lomo. Y él
con la esperanza de que va a alcanzar la zanahoria, porque cada vez que camina pues se aleja la zanahoria, nunca la puede alcanzar, él carga esta pesada carga. Y como tiene los ojos cerrados por las modalidades de la ignorancia y de la pasión, no puede ver que al lado y lado del camino hay hierba fresca para que pueda comer en abundancia. Asimismo, nosotros por la ignorancia de identificar el Atman con el cuerpo físico, con los sentidos, con los objetos de los sentidos, llevamos pesadas cargas sobre nuestros hombros que al final terminan destruyéndonos y botándonos contra el piso. El siguiente tipo de personas que no llegan a Krishna son Naradama, las personas de naturaleza muy baja, los reggaetoneros, personas de naturaleza muy inferior que siempre están buscando lo dark, lo oscuro, lo más bajo. El siguiente tipo de persona es Mayaya Aprakrita Gyana, aquellos a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento. Entonces, alguien que tiene un poquito de conocimiento, pero que en un momento ya cree que es Dios, cree que está iluminado, cree que ha alcanzado la trascendencia y se cree producto terminado, por así decirlo. Y por esto, su divina gracia Srila Bhakti-Rakshaksidhar de Goswami Maharaj dice, tener cero conocimiento es peligroso, pero tener un poquito de conocimiento es aún más peligroso. Por lo tanto, él dice, es como un vaso con leche. Encima se forma una nata y tú tienes que quitar la nata y aprender a sumergirte y a mirar la profundidad de ese vasto océano de leche. Pero si tú te quedas en la superficie solamente mirando la nata, entonces no vas a apreciar que debajo de la nata hay todo un océano. Asimismo, ustedes se dan cuenta, esta ciencia del Bhakti Rasa es muy profunda, es insondable. Y tienes que volverte un buzo experto en llegar allá y encontrar los ratnas, las joyas preciosas que hay en el fondo del océano de la devoción. Pero si te quedas solamente en lo superficial, canta Hare Krishna y sé feliz, pero no tienes el método, el adicar, la cualificación, no entiendes cuál es el upasana, el medio para llegar a ser feliz, solamente te vas a quedar en la superficie. O personas que tienen algo de conocimiento y en algún momento ya creen que no tienen nada más que aprender. Por esto este proceso es de ser eternos aprendices. Y la persona que dice, yo tengo amor puro, yo tengo todo el conocimiento, yo soy un Rasik Bhakta, entonces tú ofreces Namaskar desde la distancia y sales corriendo. Pero aquella persona que dice, no tengo Bhakti ni Veda, pero sí fe en el Nam, esa persona te acercas a sus pies y tomas refugio en sus pies de loto. Asuram Bhavan, aquellos que tienen la naturaleza demoníaca. Entonces en los Vedas se explica, en la era de Satya habían planetas de seres divinos, planetas de seres demoníacos. En la era de Tetra Yuga, en el mismo planeta habían países de seres divinos, países de seres demoníacos. En la siguiente era, en la era de Dwapara, entonces ya en la misma familia, ¿no? Los Kurus y los Pándavas. Entonces, unos con naturaleza divina, otros con naturaleza demoníaca. Y en Kali Yuga, en nuestra propia mente está la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Entonces, sí, esa figura arquetípica de Tony Jerry, a un lado un diablito, al otro lado un angelito diciéndole a uno cosas todo el tiempo, realmente sí es así. Y si haces caso al diablito, te vuelves un asura, un demonio, y si haces caso al angelito, vienes al programa los viernes y escuchas Harikata, y gradualmente purificas tu conciencia. Estos herejes son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza tea de los demonios, no se entregan a mí. Ellos no tienen la disposición de entregarse a Bhagavan Sri Krishna. Ahora, a pesar de esto, siempre hay una excepción a la regla. Y por eso muchas personas, lo digo por mí, que tenemos tendencia, inclinaciones oscuras, dark, demoníacas, bajas, naradama, tenemos algún chance de practicar vida espiritual. Entonces les voy a contar la historia de Narada Muni y el cazador Mrigari. Una vez el gran santo Narada, entonces imagínense, Narada Muni es el gurú de los gurús.
Él está directamente empoderado por Krishna para entregar Bhakti. Así es el empoderamiento que le ha dado Krishna. Bhakti Avesh. Él puede entregar Bhakti a la Jiva. Una vez el gran santo Narada, después de visitar al señor Narayana en Vaikunta, fue a Prayag a bañarse en la confluencia de los 3 ríos, Ganges, Yamuna y Saraswati. Cada 12 años se celebra el Mahakumbhamel en Prayag y van la bobadita de 40 millones de personas a bañarse a Prayag. Llegan de todas las sampradayas, de todas las líneas espirituales, llegan en elefante, llegan en helicóptero, llegan caminando, bajan los nagas, los seguidores del señor Shiva desnudos, con tridentes desde los Himalayas. Hay una gran fiesta espiritual, mueren personas, nacen personas y todos conviven en armonía y se bañan en Prayag para alcanzar la inmortalidad. Entonces el sabio Narada estaba bañándose en Prayag y después él empezó a caminar al lado de Prayag, del río, había un bosque, empezó a caminar y vio que un ciervo yacía en el camino a través del bosque y que estaba atravesado por una flecha. Tenía las patas rotas y se retorcía del dolor. Más adelante, Narada vio un jabalí, un cerdo salvaje, atravesado por una flecha. Sus piernas también estaban rotas y se retorcía el animal del dolor. Cuando vio más lejos, vio que un conejo también sufría. Narada Muni sintió gran dolor en el corazón al ver sufrir tanto a las entidades vivientes. ¿Por qué? Porque un devoto puro es paradukkha-dukhi. Él tolera su propio sufrimiento y no se perturba por eso, pero él no puede tolerar el sufrimiento de los demás. Cuando Narada Muni avanzó más, vio a un cazador detrás de un árbol. Este cazador sostenía flechas y estaba listo para matar animales. Su cuerpo era negruzco, tenía los ojos rojos y parecía feroz. Era como si fuese el superintendente de la muerte, el señor Yamaraj. Cuando Narada Muni salió del sendero del bosque y fue hacia el cazador, todos los animales huyeron despavoridos. Cuando todos los animales huyeron, el cazador quiso castigar a Narada con un lenguaje vulgar, pero debido a la presencia de un santo, se abstuvo de pronunciar alguna palabra. El cazador se dirigió a Narada Muni. Oh Goswami, oh gran santo, ¿por qué has dejado el camino que llevabas para venir hacia mí? Con solo verte todos los animales que estaba cazando ahora han huido. Narada Muni respondió, dejando el camino he venido a ti para resolver una duda que tengo en la mente. Mi pregunta es, si todos los jabalíes y otros animales estaban a medio matar, ¿tú estás haciendo esta actividad pecaminosa? El cazador respondió, sí, es así. Narada Muni preguntó, ¿por qué no mataste a los animales por completo? ¿Por qué los dejaste agonizando? El cazador respondió, mi querido santo, mi nombre es Mrigari, que significa el enemigo de los animales. Mi padre me enseñó a matarlos de esta manera. Cuando veo sufrir los animales a medio matar, siento un gran placer. Y pues uno podría decir, uy, pero qué grotesco este Mrigari, pero ¿qué hace la gente en los toros? ¿Sí? Lo mismo. Están simplemente la sevicia de ver cómo matan al animal o cómo matan al torero. Así de sencillo. Y se gratifican de eso. ¿Y qué dice el Bhagavad Gita? Un sabio en virtud de su conocimiento realizado desde el ser no participa en ningún tipo de actividad que sea de causa de lamentación, de sufrimiento para ninguna entidad viviente. Pero los asuras gustan, la lascivia, gustan de la tortura, gustan del sufrimiento de los demás. Narada Muni entonces dijo al cazador, tengo una cosa que rogarte. Y así el sadhu con las manos juntas imploró. El cazador respondió, puedes tomar cualquier animal o cualquier cosa que quieras. Tengo muchas pieles si gustas. Te daré una piel de ciervo o una piel de tigre. Narada Muni dijo, no quiero ninguna de estas pieles. Solo te pido una cosa por caridad. Te suplico que a partir de este día mates a los animales sin dejarlos heridos sufriendo. El cazador respondió, mi querido señor, ¿qué me pide? ¿Qué tiene de malo que los animales yazcan allí agonizando? ¿Podría explicarme esto, por favor? Narada Muni respondió, si dejas a los animales medio muertos, les estás causando dolor a propósito. Por lo tanto,
tendrás que sufrir las consecuencias. Mi querido cazador, tu negocio es matar animales. Esta es una ofensa leve de tu parte, pero cuando conscientemente les das dolor innecesario dejándolos agonizando, incurres en pecados muy graves. Entonces, la ofensa es leve si se hace el sacrificio bajo las directrices de los sastras. ¿Qué dicen los sastras? Que las personas que son de naturaleza baja, que tienen la tendencia a comer carne, pueden matar a un animal bajo las siguientes consideraciones. Primero, nunca se mata un toro o una vaca, porque es el pecado más grave que existe según los Vedas. Ya lo expliqué en clases anteriores. Segundo, si se va a matar un animal, tiene que matarse una cabra, un animal inferior, tiene que irse fuera del pueblo en una luna negra en Namavasa, donde no se escuche el sonido de el animal, porque un animal que está siendo matado, masacrado, emite un sonido, un chillido horrible que perturba a cualquier entidad viviente. Y allí, entonces el animal, estando lejos, en la luna oscura, uno llega ahí al lado de un río, coge al animal, le coloca el cuchillo en el cuello y le dice: por mis deseos de disfrute, ahora estoy comiendo tu carne. Mansa, kadati, iti, mansaha, pero en mi próxima vida tú podrás comerme a mí. Y si tú estás 100% dispuesto a asumir esa responsabilidad, es permitido matar un animal y comer la carne de ese animal. Pero el cazador no lo estaba haciendo de esta manera. El cazador lo que estaba haciendo era disfrutando de ver a los animales que quedaban agonizando en el bosque. Por lo tanto, acá Narada Muni le dijo: por favor, por lo menos mata a los animales, pero no los dejes agonizando y sufriendo. Narada Muni continuó: todos los animales que has matado y causado dolor innecesario te matarán uno tras otro en tu próxima vida, y vida tras vida. De esta manera, a través de la asociación del gran sabio Narada Muni, el cazador se convenció un poco de su actividad pecaminosa. Por lo tanto, se asustó debido a sus ofensas. El cazador entonces admitió que estaba convencido de su actividad pecaminosa y dijo: este es el oficio que he aprendido desde mi niñez. Ahora me pregunto cómo puedo liberarme de estos volúmenes ilimitados de actividad pecaminosa. Mi querido Señor, por favor, dígame cómo puedo aliviarme de las reacciones de mi vida pecaminosa. Ahora me rindo por completo a ti y caigo a tus pies de loto. Por favor, libérame de las reacciones pecaminosas. Ese es el potencial de estar frente a un sadhu Vaishnava. Narada Muni le aseguró al cazador: si escuchas atentamente mis instrucciones y las sigues, encontraré la manera de liberarte. Entonces el cazador dijo: mi querido señor, haré lo que usted me diga. Narada inmediatamente le ordenó: en primer lugar, rompe tu arco, es decir, renuncia a tu oficio de matar animales. Entonces te diré lo que se debe hacer. El cazador dijo: si rompo mi arco, ¿cómo me mantendré? ¿Cómo mantendré a mi familia? Narada Muni respondió: no te preocupes, yo proveeré toda la comida todos los días. Entonces, en el Bhagavad Gita, el capítulo 9, el verso 22, el Señor Krishna dice: Ananya chintayantamam yena pariupashate tesam nitya abhiyuktanam yoga sheman bahami aham. Pero aquellos que siempre me adoran con devoción exclusiva, Ananya Bhaktas, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Entonces, realmente lo único que nos falta en la vida es rendirnos a Krishna. Y como no nos rendimos a Krishna, todo el tiempo estamos haciendo cálculos materiales. Pero si nosotros practicamos devoción exclusiva, el Señor Krishna está acá asegurando, es su propia palabra, es el adharambri del néctar que viene de su boca de loto. Yo le voy a llevar lo que le falta y le voy a preservar lo que tiene. Estando así asegurado por el gran sabio Narada Muni, el cazador rompió su arco, inmediatamente cayó a los pies del loto del santo y se rindió por completo. Después de esto, Narada Muni lo levantó con la mano y le dio instrucciones para su avance espiritual. Narada Muni aconsejó al cazador:
Regresa a tu casa y distribuye la riqueza que tengas entre los brahmanas puros. Después de distribuir las riquezas, tú y tu esposa deben irse de la casa, llevando solo ropa para vestirse. Deja tu casa y ve al río. Allí, al lado del río sagrado, construye una pequeña cabaña, un Vayankuti. Y frente a la cabaña, siembra una planta de tulasi en una plataforma elevada. Después de plantar tulsi frente a tu casa, debes circunvalar a diario esta planta de tulasi, regarla con agua y cantar continuamente los nombres de Dios. Narada Muni continuó: les enviaré suficiente comida a ambos, a ti y a tu esposa, todos los días. Puedes tomar la comida que quieras. Después de esto, Narada Muni continuó su camino, Narayan, Narayan, y siguió deambulando por el universo como un parivrayakacharya, un monje errante. Después de que el cazador regresó a su casa, siguió exactamente las instrucciones que le había dado su maestro espiritual. Entonces, ¿por qué este cazador de naturaleza tan baja y tan demoníaca alcanzó el éxito? Porque siguió exactamente la instrucción de su maestro espiritual. La noticia de que el cazador se había convertido en un Vaishnava se extendió por todo el pueblo. De hecho, todos los aldeanos trajeron limosnas y se las presentaron al Vaishnava, quien anteriormente era el cazador. En un día de trabajo suficiente, en un día tenía suficiente comida para 10 o 20 personas, pero el cazador y su esposa solo aceptaban lo que podían comer, lo otro lo rechazaban. Un día, mientras hablaba con su amigo Parvata Muni, Narada Muni le pidió que fuera con él a ver a su discípulo cazador. Pues vamos a ver cómo va el cazador en su proceso de sadhana, vamos a ver qué avance ha hecho. Cuando los santos sabios llegaron al lugar en donde estaba el cazador pudo verlos venir desde la distancia. Con gran presteza, el cazador comenzó a correr hacia su maestro espiritual, pero no podía caer y ofrecer reverencias al suelo, porque habían hormigas en el camino. Entonces, en ese momento, cogió un pedazo de tela y quitó con cuidado las hormigas para no pisar ni siquiera una hormiga. Después de limpiar el suelo, el cazador se tiró al suelo en Astangadandaf. Narada Muni dijo: mi querido cazador, tal comportamiento no es nada sorprendente. Cuando un hombre se ocupa en Vayan, automáticamente practica ahimsa, es decir, se vuelve no violento. Es el mejor entre todos los caballeros. Oh cazador, buenas cualidades como la no violencia que has desarrollado no son muy sorprendentes para mí, porque aquellos que están ocupados en el servicio devocional del Señor nunca están inclinados a causar dolor a los demás y no sienten envidia de ninguna entidad viviente. Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Lavate Paran. Ven a todos con igualdad de condición. El cazador recibió entonces a los dos grandes sabios en el patio de su casa. Extendió una estera de paja para que se sentaran y con gran devoción les rogó que se sentaran. Luego fue a buscar agua y lavó los pies de los sabios con gran devoción. Entonces tanto el marido como la mujer bebieron esta agua y la rociaron sobre sus cabezas. Cuando el cazador cantó los nombres de Dios ante su maestro espiritual, su cuerpo tembló y lágrimas brotaron de sus ojos. Lleno de amor extático, experimentando Bhav, levantó las manos y comenzó a bailar, agitando sus ropas. Cuando Parvat Muni vio los síntomas del amor extático que exhibía el cazador, le dijo a Narada Muni: ciertamente es una chintamani, una piedra de toque espiritual. Por tu asociación, esta persona que era muy baja se volvió un gran santo. Entonces podemos ver que incluso personas muy bajas, personas a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento, personas que son necias, testarudas, personas que tienen naturaleza demoníaca, si tienen la buena fortuna de asociarse con un santo Vaishnava de corazón puro, pueden convertirse en devotos puros de la suprema personalidad de Dios. Esa es la potencialidad de tener sadhu sangha en nuestras vidas. Por eso el Chaitanya Charitamrita dice: Krishna Bhakti Yadmamul Hoy Sadhu Sangha. El nacimiento del Bhakti en el corazón es el Sadhu Sangha. Bien, ese es el 7.15. Ahora vamos al 7.16, que es el siguiente verso del Bhagavad Gita.
Chaturbidha Vayanteman Jnana Sukritino Arjuna Arto Gigyasu Artarti Gyanicha Bharatar Shabha. 4 tipos de personas son sukritino o piadosas y ellos se acercan a mí. Entonces el verso anterior era mínimo común denominador, duskritina, no tienen piedad, son impías. Y este, sukritino, tienen piedad. ¿Quiénes se acercan? El primero es Arta, el afligido. El segundo es Gigyasu, el indagador. El tercero es Artha Arti, el que desea ganancias materiales. Y el cuarto es Gyani, el que tiene Atma Gyan, conocimiento del ser o del Brahman. Brahma Gyan. Y acá, el verso del Bhakti Rasamrita Sindhu que estamos estudiando hoy, nos ha dicho que otra explicación del adhikar para practicar Bhakti. Entonces, ¿quiénes tienen adhikar para empezar la práctica del Bhakti? Los que están afligidos. ¿Cuál es el ejemplo? Gayendra, que vamos a ver la historia de Gayendra, quien estaba siendo mordido por un cocodrilo. Gigyasu, el indagador. ¿Quién es el ejemplo del indagador? El ejemplo del indagador es los sabios que estaban escuchando en Naimisaraña el discurso de Sutta Goswami y pues ellos estaban encabezados por Saunaka Rishi. Ellos son las personas que estaban haciendo una indagación respecto a la verdad absoluta. Por otra parte, Artha Arti, el que desea ganancias materiales. ¿Quién es el ejemplo? Dhruva Maharaj, quien se retiró al bosque a hacer austeridades para tener un reino superior al reino de su padre. Y finalmente, Gyani, el que tiene Atma Gyan, conocimiento del ser, Brahma Gyan, conocimiento del Brahman. ¿Quién es el ejemplo? Los 4 Kumaras, los 4 hijos célibes del señor Brahma. Entonces, pues no voy a alcanzar a explicar todas las historias de cada una de estas personalidades. Necesitaríamos una semana entera de seminario, pero les voy a contar la historia de Gayendra, quien entra en esta categoría como Artha, es decir, afligido, y cómo él en su aflicción buscó los pies del loto del Señor y se liberó. Esta historia, para que después la puedan estudiar, está en el Srimad Bhagavatam, en el canto 8. Ustedes pueden, por ejemplo, buscar en internet, si no tienen los libros, el Veda Base, y ahí está el Srimad Bhagavatam. En español está traducido hasta el 10º canto y en inglés están los 12 cantos. En el canto 8, capítulos 2 y capítulo 3, está la historia de Gayendra. En cierta ocasión, el jefe de los elefantes, que vivía en las selvas de la montaña Trikuta, avanzaba hacia el lago en compañía de sus elefantas. A su paso rompía muchas plantas, enredaderas, matorrales y árboles, sin prestar atención a sus hirientes espinas, porque pues la piel del elefante es dura. Con solo captar el olor de aquel elefante, todos los demás elefantes, tigres y demás animales feroces, como los leones, rinocerontes, grandes serpientes y shavaras blancos y negros, huían llenos de temor. El ciervo chamari también huía. Por la misericordia de aquel elefante, otros animales como los zorros, lobos, búfalos, osos, jabalíes, puercoespines, monos, conejos y demás especies de ciervos andaban tranquilos por otros parajes de la selva, pues no le temían. Es decir, unos animales salían corriendo y otros podían andar tranquilos bajo la presencia del elefante. Rodeado por las hembras y por los demás elefantes de su manada y seguido por los más jóvenes, Gayapati, el rey de los elefantes, o Gayendra, hacía temblar toda la montaña con el peso de su cuerpo. Transpiraba y de su boca chorreaban gotas de licor y la embriaguez le cegaba la vista. Era servido por abejorros, bebedores de miel, y desde lejos podía oler el polvo de las flores de loto que la brisa traía hacia el lago. Así, rodeado por sus sedientos acompañantes, llegó a la orilla del lago. El rey de los elefantes entró en el lago, se bañó a conciencia y quedó aliviado de la fatiga. Entonces, con la ayuda de la trompa, bebió de aquellas aguas frescas, claras y nectarias, que llevaba mezclado el polen de las flores de loto y los nenúfares, hasta que se sintió completamente satisfecho.
Como un ser humano que carece de conocimiento espiritual y está demasiado apegado a los miembros de su familia, el elefante, confundido por la energía externa, hizo que sus esposas e hijos se bañasen y bebiesen de aquellas aguas. Él mismo aspiraba agua del lago con la trompa y la rociaba sobre ellos. Se empeñaba en aquel agotador trabajo sin reparar en sus esfuerzos. Por disposición de la providencia, oh rey, un poderoso cocodrilo se irritó con el elefante y aprovechando que el elefante estaba en el agua, le hincó los dientes en la pata. El elefante, que en verdad era muy fuerte, puso todo su empeño en liberarse del peligro. Entonces, al ver este peligro, sus esposas se afligieron profundamente y se pusieron a llorar. Los demás elefantes quisieron ayudarle, pero el cocodrilo era tan fuerte que aunque tiraron con todas sus fuerzas del elefante Gallendra por detrás, no pudieron rescatarle. Oh rey, tirando tirando el uno del otro dentro y fuera del agua, es decir, el elefante intentaba soltarse del cocodrilo y el cocodrilo empujaba al elefante hacia adentro del agua. El elefante y el cocodrilo pasaron 1000 años luchando. Al ver aquel combate, los semidioses estaban muy sorprendidos. Sin embargo, con los tirones del cocodrilo y los muchos años de una lucha en el agua, el elefante vio disminuidas sus fuerzas mentales, físicas y sensoriales. El cocodrilo, por el contrario, que era un animal de agua, veía aumentar su entusiasmo, su fuerza física y el poder de sus sentidos, porque estaba en su terreno, en su territorio. El rey de los elefantes, cuando vio que la providencia le había puesto en las fauces del cocodrilo y que se encontraba en una situación desesperanzada, dentro de un cuerpo material y sin poder salvarse del peligro, sintió mucho miedo de ser matado. Entonces reflexionó durante mucho tiempo y finalmente llegó a la siguiente conclusión. Ni siquiera los demás elefantes, mis amigos y familiares han podido salvarme de este peligro. Entonces es lo que tengo que preguntarme, ¿no? Ni siquiera mi familia me va a poder salvar de la muerte. Por lo tanto, ¿debo seguir refugiado en mi familia? La única solución sería que su familia fueran Vaishnavas. Pero si no son Vaishnavas, sí, tengo que tener un trato respetuoso, cordial, afectuoso, pero no pueden ser mi refugio, porque no pueden salvarme de la muerte. ¿Qué podrán hacer entonces mis esposas? Decía el elefante, pues tampoco podrán hacer nada. Si este cocodrilo me ha atacado es por la voluntad de la providencia. Por lo tanto, debo buscar refugio en la suprema personalidad de Dios, quien es siempre el refugio de todos, incluso de las grandes personalidades. Entonces, la persona inteligente no se refugia en el apego a la familia, no se refugia pidiendo préstamos en el banco, no se refugia en el partido de fútbol, no se refugia en el presidente corrupto de turno del país. ¿En quién se refugia? Pues él se refugia en la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque la suprema personalidad de Dios es Srujida. Sujrit significa nuestro mejor amigo, nuestro bienqueriente, el que nunca nos va a fallar. En verdad, a la suprema personalidad de Dios no todos le conocen, pero es muy poderoso e influyente. Así, pese a la espantosa fuerza de la serpiente del tiempo eterno, que persigue sin cesar a todos los seres dispuestos a tragárselos, el Señor brinda su protección a la persona que, por miedo a esta serpiente, acude a refugiarse en él. En verdad, la muerte misma tiene que salir huyendo por temor al Señor. Por esta razón yo me entrego a Él, quien es la autoridad suprema, que es grande, poderoso y el verdadero refugio de todos. Entonces, esta es una de las 6 ramas de la devoción que va a explicar durante 7 clases Srila Bhakti Bhakti Swarup Sridhar Goswami Maharaj. Sí, él va a explicar las 6 ramas del Saranagati. Y estas ramas específicamente, allí el elefante Gayendra practicó Rashishati Vishvaso. El Señor es la única persona que me va a proteger en todas las circunstancias de la vida.
En el pasado, el rey de los elefantes había sido un rey llamado Indradyumna. Hay diferentes Indradyumnas. Uno es el que instaló las deidades de Jagannath, Valedeva y Subhadra, ¿sí? Y hay otros Indradyumnas en los Vedas. Este es uno que había sido el rey de la región de Pandya y él había sido maldecido por Agastya Rishi para nacer como un elefante. Pero el Rishi dijo, pero te va a liberar la suprema personalidad de Dios. Maldición. Las famosas maldiciones y bendiciones en la vida de los devotos. No hay mal que por bien no venga. Y el cocodrilo era un Gandharva, un músico de los planetas celestiales llamado Juju, quien había sido maldecido por Devala Rishi. Entonces Devala Rishi le dijo, Juju, vas a tener que nacer en el cuerpo de un cocodrilo. Pero también vas a ser liberado por el Señor Vishnu. Entonces ambos tenían esa maldición y esa bendición. Pero el rey Indradyumna había sido un rey piadoso. Sucritina tenía piedad y pudo acordarse de las oraciones que él había hecho al Señor en su vida previa. Ahora tenían la fortuna de recordar estas oraciones y recitó para sus adentros. En primer lugar, ofreció reverencias a la personalidad de Dios. También expresó su incapacidad de recitar oraciones debidamente debido a la difícil posición en la que se encontraba atacado por un cocodrilo. Aún así trató de cantar el mantra. Entonces el Señor Vishnu vio el esfuerzo de él de poder cantar los mantras y glorificarlo a pesar de que estaba siendo mordido por un cocodrilo. Por eso cuando uno es mordido por el cocodrilo, uno no debe decir vulgaridades, ni debe maldecir, no, uno debe orar al Ser Supremo. Uno tiene que entrenarse para orar al Ser Supremo. Y él logró hallar las palabras adecuadas, expresándose de la siguiente manera. Entonces vamos a concluir la clase del día de hoy estudiando el Gayendra Stuti, las oraciones de Gayendra a la Suprema Personalidad de Dios, que es una sección muy auspiciosa para que aprendamos a orar a Dios. A continuación, el rey Gayendra fijó la mente en el corazón con la inteligencia perfecta y recitó un mantra que había aprendido en su vida anterior, cuando era Indradyumna. Pudo recordarlo por la gracia de Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna es Sarvasya Jahangri y Sinivistado, él está en el corazón de todas las entidades vivientes y él procede Smriti, el recuerdo. También procede el olvido. Entonces, si tú eres lo suficientemente afortunado y tu entrenamiento ha sido fuerte en el Vayan, tú vas a poder recordar a Krishna en el momento de la muerte, recordar el santo nombre en el momento de la muerte y recordarlo en la próxima vida. Pero si tu Vayan es débil, si tu canto de los mantras es fofo, si cantas de vez en cuando las rondas y lo cantas distraído, no va a venir ese Smriti en el momento de la muerte. Él ofreció las reverencias a la personalidad de Dios con el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El cuerpo material actúa gracias al Ser Supremo por la presencia del Espíritu. Él es, por lo tanto, la causa original de todos los seres. Él es digno de adoración de personas elevadas como el Señor Brahma y el Señor Shiva. Él ha entrado en el corazón de todo ser vivo. En él medito. La suprema personalidad de Dios es el plano supremo en el que todo reposa. Es el elemento del que todo es producto. Es la persona que ha creado esta manifestación cósmica y es su única causa. Él, sin embargo, es diferente de la causa y el resultado. Yo me entrego a Él, quien eres la suprema personalidad de Dios, autosuficiente en todos los aspectos. Con la expansión de su propia energía, la suprema personalidad de Dios manifiesta este cosmos y se hace visible ante nosotros y de nuevo se hace invisible. Él es tanto la causa como el resultado supremo, el observador, el testigo, Saksi Gopal. Así Él es trascendental a todo, que esta suprema personalidad de Dios me dé su protección. Cuando llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones, con todos los planetas, sus directores y sustentadores, reina por completa la oscuridad. Sin embargo, por encima de estas tinieblas está la suprema personalidad de Dios. Yo me refugio en sus pies de loto. No sé si se han visto que después del pralaya todo es inundado.
y allí aparece el señor Gopal chupándose el dedo gordo del pie, riéndose sobre la hoja de un árbol bañado. Cuando un artista está en el escenario cubierto con atractivos trajes y ejecutando movimientos de danza, nadie del público puede entenderle. Del mismo modo, ni siquiera los semidioses y grandes sabios pueden comprender los rasgos y actividades del artista supremo. Y en verdad, a los que son como animales sin inteligencia, les es del todo imposible comprenderlo. Ni los semidioses, ni los sabios, ni los poco inteligentes pueden percibir por completo los rasgos del Señor y mucho menos expresar en sus palabras su verdadera posición, que esta suprema personalidad de Dios me proteja. Los renunciantes y grandes sabios ven a todos los seres vivos con visión ecuánime, sama dristi, sin discriminación, sin ningún tipo de racismo. Son amistosos con todos, son maitri, son amistosos y de forma intachable. Practican en el bosque o practican en el hogar. Desean ver los pies del loto de la personalidad de Dios, que son completamente auspiciosos. Que esta suprema personalidad de Dios sea mi destino. La suprema personalidad de Dios no tiene nacimiento, actividad de forma, ni nombre, ni defectos, ni cualidades materiales. A fin de cumplir el objetivo por el cual se crea y se destruye el mundo material, Él adviene en una forma similar a la humana, como el señor Rama, quien ayer estuvimos celebrando su advenimiento. Rama Navami Ki Jai. El señor Krishna, mediante su potencia interna original. Él posee una potencia inmensa y actúa de modo maravilloso en sus diversas formas, todas las cuales están libres de la contaminación material. Él es, por lo tanto, el Para-Brahman, la fuente del Brahman. Yo ofrezco mis respetos. Ofrezco mis respetos al Ser Supremo, quien es la superalma, auto-efulgente, que es el testigo en el corazón de todos, que ilumina el alma individual y a quien no se le puede alcanzar mediante el ejercicio de la mente, las palabras o incluso la conciencia. A esta personalidad de Dios le pueden percibir los devotos puros que actúan en el ámbito trascendental de existencia dentro de la práctica del Bhakti Yoga. Solamente lo pueden ver aquellos que han limpiado sus ojos con el ungüento de la devoción. Allí se aparece Shyamasundar en su forma curvada en tres dentro del corazón. Él es quien otorga una felicidad sin comparación y es el amo del mundo trascendental. Por lo tanto, le ofrezco mi pranam. Ofrezco mis respetuosas reverencias al omnipresente Señor Vasudev, a la feroz forma del Señor como Nrsimhadev, a la forma del Señor como Varahadev, al Señor Dattatreya, que predicó el impersonalismo, al Señor Buda y a todas las demás encarnaciones. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor, que no tiene cualidades materiales, pero que en el mundo material acepta tres cualidades: bondad, pasión e ignorancia. ¿Cómo? Bondad, Vishnu; pasión, Brahma; ignorancia, Shiva. Pero ese nivel de Shiva no es Sadashiva, es el que entra en el mundo material. También ofrezco respetuosas reverencias a la refulgencia impersonal llamada el Brahman. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, que eres la superalma, el supervisor de todo y el testigo de todo cuanto ocurre. Tú eres la persona suprema, el origen de la naturaleza material y de la energía material total. Tú eres también el propietario del cuerpo material, por lo tanto, tú eres el completo supremo. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Mi Señor, tú eres el observador de todos los objetivos de los sentidos, de los objetos, acá está mal. Tú eres el observador de los objetos de los sentidos. Sin tu misericordia no hay posibilidad de resolver el problema de la duda. El mundo material es como una sombra que se asemeja a ti. En verdad, si consideramos real el mundo material, es porque da una idea de tu existencia. Mi Señor, tú eres la causa de todas las causas, pero tú mismo no tienes causa. Por lo tanto, tú eres la maravillosa causa de todo lo que existe.
Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias porque tú eres el refugio del conocimiento védico contenido en los Shastras, en la filosofía pancharátrica, en el Vedanta Sutra. Tú además eres el origen del sistema Parampara. Él es el Guru original, Jagat Guru. Puesto que tú eres quien puede dar liberación, eres el único refugio para todos los trascendentalistas. Yo te ofrezco mis respetos. Mi Señor, como el fuego de la madera Arani. La madera Arani es, bueno, nosotros encendemos la ceremonia de fuego con un mechero, pero realmente no, en la cultura védica no se enciende la ceremonia de fuego con un mechero, se utiliza un aparatico hecho de madera Arani y ese aparatico uno empieza a hacer fricción con un palo o con unas cuerdas y esa madera se calienta mucho y por la fricción se produce el fuego. Mi Señor, como el fuego de la madera Arani, tú y tu ilimitado conocimiento permanecen cubiertos por las modalidades de la naturaleza. Tu mente, sin embargo, no presta atención a las actividades de estas modalidades. Las personas con conocimiento espiritual avanzado no están sujetas a los principios regulativos de los sastras. Estas almas avanzadas son trascendentales y por ello tú apareces personalmente en sus mentes puras. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo, que no soy más que un animal, me he entregado a ti, que eres supremamente liberado. Ciertamente tú me liberarás de esta peligrosa situación. En verdad, puesto que eres extremadamente misericordioso, estás constantemente tratando de liberarme. Mediante tu aspecto parcial como Paramatma, tú estás en el corazón de todos los seres encarnados. Eres famoso por ser el conocimiento trascendental directo y eres ilimitado. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Mi Señor, aquellos que están completamente libres de la contaminación material meditan siempre en ti, en lo más profundo de su corazón. Pero aquellos que como yo estamos demasiado apegados a las invenciones mentales, como el hogar, los familiares, los amigos, el dinero, los sirvientes, los criados, tenemos enormes dificultades en llegar a ti. Tú eres la suprema personalidad de Dios y eres el manantial de toda iluminación, el controlador supremo. Por esto ofrezco mi pranam. Aquellos que centran su interés en los 4 tipos de religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación, adoran a la personalidad de Dios y obtienen de él lo que desean. ¿Qué puede decirse entonces de otras bendiciones? En verdad el Señor a veces da un cuerpo material a estos ambiciosos adoradores. Que esta suprema personalidad de Dios, que es ilimitadamente misericordiosa, me conceda la bendición de liberarme del peligro en que me encuentro y del modo de vida materialista. Los devotos puros no desean nada más que servir al Señor, le adoran completamente entregados y siempre cantan y escuchan acerca de sus actividades, las cuales son maravillosas y auspiciosas. Así, están siempre inmersos en el océano de la bienaventuranza trascendental. Estos devotos nunca piden al Señor ninguna bendición material. Yo, en cambio, estoy en peligro y por ello oro a la suprema personalidad de Dios, quien existe eternamente, quien es invisible, que es el Señor de todas las grandes personalidades, tales como el Señor Brahma, y a quien solamente se puede llegar mediante el Bhakti Yoga puro. Él es extraordinariamente sutil, de modo que está fuera del alcance de mis sentidos y es trascendental a toda percepción externa. Él es ilimitado, Él es la causa original y goza de perfecta plenitud en todo. La suprema personalidad de Dios crea a sus partes integrales menores, la Jiva Tattva, comenzando por el Señor Brahma, los semidioses, las expansiones del conocimiento védico como el Sama, el Rik, el Yajur y el Atharva Veda. Crea también a todas las demás entidades vivientes, móviles e inmóviles, con sus respectivos nombres y características. Del mismo modo en que las chispas del fuego o los brillantes rayos del sol emanan de su origen y vuelven a fundirse en él una y otra vez, la mente, la inteligencia, los sentidos, los cuerpos materiales densos y sutiles y las continuas transformaciones de las modalidades de la naturaleza emanan del Señor y se funden nuevamente en Él. Él no es ni demonio ni semidios, ni humano, ni ave, ni mamífero, no es mujer ni hombre, ni un ser neutro, ni tampoco es animal. Él no es
ni una cualidad material, ni una actividad fruitiva, ni una manifestación, ni una no manifestación. Él es la última palabra en todo el discernimiento. Él es ilimitado. Toda gloria a la personalidad de Dios. Una vez libre del ataque de cocodrilo, no deseo seguir viviendo. ¿De qué sirve un cuerpo de elefante cubierto externa e internamente por la ignorancia? Mi único deseo es liberarme eternamente de la ignorancia que me cubre. Esta cubierta no la destruye la influencia del tiempo. Ahora, con el deseo de liberarme por completo de la vida material, ofrezco respetuosas reverencias a esta persona suprema, el creador del universo, que es en sí mismo la forma del universo y no obstante es trascendental a la manifestación cósmica. Él es el conocedor supremo de todo lo que existe en el mundo, la superalma del universo. Él es el Señor innaciente y supremo. A Él ofrezco mis respetuosas reverencias. Ofrezco respetuosas reverencias al Supremo, la superalma, el maestro de todo yoga místico, Yogeshwar, a quien los místicos perfectos ven en lo más profundo de su corazón. Mi Señor, tú ejerces tu control con la formidable potencia de los tres tipos de energías. Tú apareces como receptáculo de todos los placeres de los sentidos y como el protector de las almas entregadas. Posees ilimitada energía, pero eres inaccesible para quienes no pueden controlar sus sentidos. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias una y otra vez. Ofrezco respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, cuya energía ilusoria hace que la jiva olvide su verdadera identidad y entre en el samsara. Yo me refugio en esta suprema personalidad de Dios, cuyas glorias son difíciles de entender. Sri Sukadev Goswami continuó. Cuando habló de la autoridad suprema, el rey de los elefantes no mencionó a ninguna persona en particular, ni invocó a los semidioses encabezados por Brahma o el señor Shiva, Indra y Chandra, de modo que ninguno de ellos le respondió. Sin embargo, el señor Hari, que es el alma suprema, Purushottama, la personalidad de Dios, sí apareció ante Gayendra. Al comprender la difícil situación de Gayendra, que le había ofrecido estas hermosas oraciones, el señor Hari, que vive en todas partes, apareció en aquel lugar en compañía de los semidioses. Armado con su disco y otras armas, apareció montado en la espalda de Garuda, su ave portadora. Así, tan veloz como su propio deseo, apareció ante Gayendra. Gayendra había sido fuertemente atrapada por el cocodrilo en el agua y sentía un intenso dolor, pero cuando vio al señor Narayan empuñando su disco, quien se acercaba por el cielo en el lomo de Garuda, inmediatamente recogió una flor de loto que estaba en el lago y a pesar del gran dolor que sentía, pronunció con gran dificultad las siguientes palabras. Oh mi señor Narayan, amo del universo, oh suprema personalidad de Dios, te ofrezco mi humilde reverencia, y le ofreció la flor de loto. Entonces, al ver a Gayendra sufriendo de aquel modo, la suprema personalidad de Dios, Hari, el innaciente, se bajó de la espalda de Garuda y por su misericordia sin causa arrastró fuera del agua al rey de los elefantes y con él al cocodrilo. Inmediatamente, ante la mirada de todos los semidioses allí presentes, el Señor cortó la cabeza del cocodrilo con el Sudarshan Chakra. De este modo salvó a Gayendra, el rey de los elefantes. Entonces, Srila Jiva Goswami señala que los 4 tipos de personas que se acercan al Ser Supremo, mencionadas en el verso anterior, no tienen elegibilidad para practicar Uttam Bhakti. Las personas que están afligidos, Gayendra, los que son inquisitivos, los sabios de Namisaraña, los que usan ganancia material, Dhruva Maharaj, los que tienen conocimiento del ser, como los 4 Kumaras. Ellos en ese momento no tienen elegibilidad para practicar Uttam Bhakti, pero sí empiezan la práctica de Bhakti. Sin embargo, cuando estos 4 tipos de personas reciben la misericordia del Señor o de su devoto puro, se vuelven elegibles para practicar Bhakti puro. Podemos concluir, para terminar la clase, que el Bhakti no es causado por el Sukriti,
es decir, por la piedad mundana que hemos acumulado en vidas previas. El Bhakti tampoco es causado por el Duskriti, por las actividades impías que hemos realizado en vidas previas en esta vida. El Bhakti es Yadrichaya, o la buena fortuna, que viene a través de la misericordia sin causa de Hari, Guru y Vaishnava. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chatsuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.